Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Música Press, como cada sábado de 9 a 10 de la noche por RNN Canal 27. Soy Milian Reyes Solano y contenta de conectar con ustedes sábado tras sábado con un súper contenido. Esta semana vamos a hacer un programa especial en memoria del cantautor dominicano Víctor Víctor. Me estará acompañando la periodista Maribel Contreras y el cantautor dominicano Manny Áudico. Les invito a quedarse una hora completita con nosotros. Esto es Música Press. Bienvenidos. Música, 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 Música Press. Hace 9 días perdimos a un ícono de la cultura dominicana, el cantautor dominicano Víctor Víctor, a causa del COVID-19. Fue una noticia que nos conmovió, que nos marcó a todos porque era inesperada. Entendíamos que Víctor Víctor estaba bien de salud, de un momento a otro pues cayó con esta enfermedad que todavía estamos batallando, todavía no tiene la cura, todavía todo es un experimento, y qué pena que se haya cobrado la vida de tantos dominicanos, pero que toque también las fibras del arte, pues es muy lamentable. Y para conocer un poco de él, pues tenemos a dos grandes personas muy cercanos a él que de una manera u otra pues crearon una amistad, crearon un vínculo que quedará para toda la vida. Y por eso recibo por primera vez en nuestro programa a la periodista Maribel Contreras. Buenas noches, Maribel. Buenas noches, Milian. Un placer estar aquí contigo, aunque sea en estas circunstancias. Así es, como te comentaba fuera del aire. Víctor Víctor, nació la leyenda. Nació la leyenda. Ahora es que conozco muchas cosas de él a raíz de todo lo que ha salido en la prensa. Es cuando conozco la dimensión de su obra. Es una pena que siempre pasa, que cuando muere el cantautor, cuando muere el artista, cuando muere el compositor, pues, era súper conocido en Venezuela. Sus canciones las grabaron importantes intérpretes de la música latinoamericana. Y así ha pasado con Víctor Víctor. ¿Cómo nace la carrera de Víctor Víctor? Bueno, la carrera de Víctor Víctor empezó en su casa, porque su papá era también cultor del son, tenía un trío. Entonces él empezó desde su primera infancia a mamar la teta de la música, de la voz y el acompañamiento de su padre. Luego también recibió instrucción en la Escuela de Bellas Artes de Santiago y se inició como un ganador. Dos de sus grandes canciones, que son clásicas del repertorio musical dominicano, las escribió en el 1968. Y esas dos canciones, conocidas con nombres distintos a los que con la que él la escribió, fueron grabadas en el 1971 por Felipe Pirela, que era entonces la voz del bolero, uno de los grandes, precisamente venezolano, y que estaba en ese momento acompañado, Felipe Pirela era la voz de la Billo Frometa Caracas Boy, que fue la agrupación que llevó el merengue, la música dominicana a Venezuela. Billo Frometa es una leyenda en Venezuela. Muy respetado. Muy respetado. Y esa casita de campo, de hecho creo que compartí un video del último programa que hicimos juntos, que fue en diciembre, junto con Uchi. Estábamos hablando de La Serenata, y él contaba que era la canción que él más había cantado en la vida y sobre todo con la que más serenatas había dado. Esa casita, también otro video que compartí, él mismo daba testimonio de que él le escuchaba decir a su papá con mucha ilusión que él le había prometido esa casita a su mamá. Y entonces de ahí él sacó la inspiración para hacer Yo tengo ya la casita.
Su formación fue autodidacta. Bueno, es autodidacta relativo, porque cuando una persona es hijo de un músico y se cría con él, está todo el tiempo en contacto con las técnicas. Y luego también fue a la Escuela de Bellas Artes, como te comenté, pero lo de autodidacta se pudiera decir. ¿Por qué? Porque Víctor fue un gran investigador de la música dominicana, de la música afrocaribeña, y además un gran defensor de los géneros autóctonos de la República Dominicana. Él mismo contaba que su contacto con la bachata tuvo que ver con la persona que trabajaba en su casa, que cuando sus padres se iban, ella ponía en la cocina bachata, y él la escuchaba con ella. O sea que es una semilla que se sembró muy pronto en su vida. Entonces Víctor fue cultor del bolero, cultor del son, grabó merengue, era un cantautor por todas las reglas, y sobre todo Víctor fue un hombre, un ciudadano que se preocupó mucho por el país, se preocupaba mucho por los demás y se preocupaba menos por Víctor que por todo el mundo. O sea, era una persona de un gran corazón, muy generoso, con una formación increíble y que hizo alianzas y amistades personales y profesionales que le duraron toda la vida. ¿Cuándo llega a Santo Domingo? ¿Cómo crece él aquí a nivel artístico? Bueno, aquí en Santo Domingo, él vino, por supuesto, a estudiar medicina, que me sorprendió muchísimo. Y en las lides universitarias, el movimiento político se lo llevó. Se le fue por la parte artística. Empezó también haciendo jingle, porque Víctor era publicista. Se unió en esa impronta con don Freddy Ginebra, con Sonia Silvestre, y entre la política o la necesaria vinculación política que tenían esos artistas en ese momento ante lo que estaba viviendo la República Dominicana con los 12 años de Balaguer, con lo que le tocó de los 12 años de Balaguer, entonces se movieron al movimiento político comunista. Él era corecato. Okay. Y dentro de la resistencia de ese momento, la resistencia política fue más una resistencia cultural y una resistencia artística. Entonces, desde la universidad, desde un club de cine, desde Nueva Forma, que se juntaban en el Mirador a tocar y a armar ese proyecto, donde también estaba Sonia Silvestre, donde también estaba Tommy García, Claudio Cohen. En ese contexto fue desarrollándose más lo uno que lo otro, y las propias circunstancias se lo llevaron de la medicina para lo que él tenía, para lo que él vino a este mundo. Me imagino que para esa época fue que surgió Los 7 días con el pueblo. Bueno, Los 7 días con el pueblo fue en el 1974, ellos tocaron ahí. Pero también, por ejemplo, Víctor y Sonia Silvestre juntos fueron por primera vez a Cuba a raíz de la presentación aquí de 7 días con el pueblo, porque Silvio le trajo una carta a Sonia que se la cursaba la Asociación de Estudiantes de Cuba para que fuera a presentarse a Cuba. O sea, Silvio fue que trajo la carta que él invitó y ella eligió irse con Víctor. Entonces, en esa época ellos anduvieron Cuba completa. No es extraño que el presidente de Cuba dé las condolencias a la República Dominicana por la pérdida de Víctor, porque Víctor es local en Cuba, como lo era Sonia. O sea, son artistas con una gran vinculación personal, amigos de todos los artistas, que su música siempre ha estado presente, porque al vivir en un régimen tan especial como el que vivió Cuba en la época de Fidel Castro, fue como de alguna manera como si se congelara en el tiempo, y el embate de la música comercial no conspiró nunca
con la música de contenido. Entonces allá los artistas que fueron siguieron siendo y siguieron sonando, Ya. sin el embate de las grandes discográficas ni de la promoción. Yo recuerdo que creo que fue en el 2008 con Sonia a Cuba, y nosotros estábamos caminando por las calles y la gente abría la puerta y como si fuera una vecina. Sonia, Sonia. Y eso mismo pasa con Vitico, amigo de los artistas de todas las generaciones de Cuba. Se murieron entonces los dos artistas que más impactaron, que más conectaron con la sociedad cubana. En este caso, Sonia y Víctor. Pudiera decirse, pero hay otros. Pero en el caso de ellos fue una siembra para siempre. O sea, el pueblo cubano amó profundamente, la amaban antes de ir, porque por eso la mandan a invitar. Y fue muy hermoso. Creo que fue con inclusive ellos fueron solos, Vitico con su guitarra, y al final fueron acompañados por una de las bandas grandes, creo que fue Iraquere, una de esas grandes bandas musicales de Cuba que los acompañó. Ellos también juntos, yo creo que no se puede hablar de uno sin hablar del otro, porque juntos iniciaron en esa época que fue reconfirmado a través de esos viajes y de ese conocer la realidad, la revolución cubana y sus resultados en ese momento, lo que reafirmó más por lo que ellos venían luchando desde República Dominicana, que era por la justicia social, que era por la democracia, el respeto, los derechos humanos y todo eso. Y entonces allá, bueno, vinieron convertidos en dos voces con una fortaleza increíble de la canción protesta, que les duró toda la vida. En el 2006 todavía Vitico reeditó Verdinegro, donde recogía las canciones sociales que él y Sonia habían grabado en los 70. Wow, 35 años después. Exactamente. Hacemos una breve pausa y cuando retornemos continuaremos hablando aquí con Maribel Contreras de la vida artística de Víctor. Su boca me tocó en silencio, la tonada alegre de un amor que mata.